Pues bien, apreciados alumnos, en la clase pasada les envié la fórmula que se utiliza para cuando nosotros queremos calcular un carburador. Recuerden que el carburador debe de ir pues bien calculado referente a lo que es el tamaño del motor que nosotros lo vamos a utilizar. Llámese o vamos a entender nosotros por tamaño de motor a la cilindrada, es decir, no a las dimensiones físicas de un motor, ¿no? Sino que a su cilindrada interna, su capacidad volumétrica, lo que nosotros medimos en pulgadas cúbicas, centímetros cúbicos o actualmente en la mayoría de los motores, pues en litros, ¿de acuerdo? Los carburadores tienen que ser específicos. Es decir, yo no puedo poner cualquier carburador a cualquier motor. Sí, es verdad que se pueden adaptar. Muchos en su momento los adaptaban y sobre todo los adaptaban para economía de combustible. Pero esta adaptación se llevaba a cabo sin ningún cálculo. Muchas veces lo que hacían era colocar un carburador más chico. Si teníamos un motor funcionando con dos Venturis, con dos gargantas, pues ellos creían que colocando un carburador pequeño de un Venturi, pues ya con eso iban a obtener menor consumo de combustible, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Que obviamente, pues estoy haciendo que mi motor tenga un forzamiento porque lo estoy haciendo que haga determinado trabajo con menor cantidad de combustible. Esto trae como consecuencia desgaste interno, ¿sí? Pérdida de potencia, una lentitud que se nota luego y sobre todo, lejos de disminuirse el consumo de combustible, se incrementa. Así es que no nos dejemos guiar por esa vieja teoría de que si colocábamos carburadores más pequeños se iba a obtener un consumo menor. ¿De acuerdo? Recuerden, tienen ustedes ahí la fórmula. Tiene que ver mucho con su cilindrada del motor. Ahí lo colocamos perfectamente bien. ¿Sí? Si es un motor de 350 pulgadas cúbicas, de 360 pulgadas cúbicas, si es un motor Ford, no sé, de 302, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta el tamaño del motor. Y otro concepto muy importante, el rango. Hablamos o entendemos por rango el número de revoluciones por minuto que alcanza ese motor. Es decir, el número de RPM a las cuales ese motor entrega su máxima cantidad de torque. Muchas veces nosotros delimitamos muy bien cuál es ese rango de RPM si tenemos un vehículo, si tenemos un automóvil que tiene medidor de revoluciones, si tiene un tacómetro. Pero esto más que nada, pues sí lo tendríamos que tomar en cuenta de las especificaciones del fabricante. Si nosotros modificamos ese motor, bueno, entonces tendríamos por fuerza que hacer estos cálculos en un dinamómetro. Estar moviendo, ¿sí? Estar moviendo las RPM, calculando las RPM por medio de el carburador, es decir, estarle moviendo ahí al carburador. ¿De acuerdo? Lo que sí podemos hacer nosotros es configurar un carburador, es decir, sin sustituirlo. Lo que sí podemos hacer es configurarlo. ¿Y cómo se puede llegar a cabo esa configuración? Bueno, pues con la sustitución de la esprea. Recuerden que en un principio yo les comenté que la esprea es un componente, ¿sí? Un componente que se puede cambiar, pero no se puede ajustar. Porque la esprea va atornillada. Aquí tenemos una esprea, ¿sí? Como les dije, es un orificio calculado que nosotros podemos checar aquí. Entonces, la esprea se puede cambiar, pero no se puede ajustar. Yo no puedo, no sé, darle vueltas y ajustarla. No caigamos en ese error que los mecánicos dicen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí yo puedo hacer es el intercambio de esta esprea. Esta esprea viene calibrada, es decir, tiene en esta parte un número de calibración
con el que sale de fábrica. ¿Qué sucede con esta esprea? Que aunque nosotros no lo creamos, por aquí está circulando combustible. Y en un carburador que está trabajando a mediana o alta velocidad, el flujo de este combustible es constante. Y con el tiempo daña la esprea. ¿De qué forma la daña? Bueno, pues este diámetro se aumenta. Al aumentarse este diámetro, circula más combustible y entonces vamos a tener una elevación en el consumo de nuestra gasolina. Esto trae como consecuencia también que se mueva la cantidad de emisiones contaminantes que salen por el escape, ¿sí? Se aumenta el monóxido de carbono que está lanzando nuestro motor, si lo llevamos a verificar, bueno, pues va a estar alto en monóxido de carbono porque está circulando mayor cantidad de combustible por aquí, debido a que esta esprea se desgastó por el flujo de combustible. ¿Qué debemos de hacer? Revisar su numeración. En este caso, pues no se alcanza a notar aquí, pero tenemos una esprea de rango 52. Si voy a reparar mi carburador, tengo que volver a colocar un par de espreas 52, es decir, para que vuelva a quedar original, que tenga el número correcto. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Aquí puede haber una situación. Si yo necesito que este vehículo me entregue más potencia, que sea un poco más veloz, y si tengo esta esprea 52, puedo cambiar por una esprea 54, es decir, que tenga un diámetro mayor, de 52 a 54. Normalmente en marcas de vehículos americanos se entregan por puntos, es decir, puedo tener 52, 53, 54, 55 o hacia abajo, igual, ¿de acuerdo? Y al revés, si yo quiero que este vehículo se vuelva más económico en combustible, no necesito cambiar mi carburador, no necesito colocar un carburador más pequeño, pero sí puedo configurarlo de tal forma que coloque yo una esprea. Sí, acá tengo otros juegos de espreas, como ustedes pueden ver. Siempre hay que tener, cuando ustedes, pues no sé, se dedican un poco a lo que es la modificación de motores, siempre es importante que tengan ustedes determinados juegos de espreas para estar jugando con ellas. Pueden poner también, si ustedes quieren economizar combustible, pues números hacia abajo. Si tenía yo la 53, me puedo ir 52, 50, 51. En motores V8 pueden colocar hasta espreas 48, número 48, sin tener una pérdida tan importante de potencia en su motor. Como no contamos con un dinamómetro, pues no nos queda otra más que estar intercambiándolas hasta que encontremos el número correcto con el que va a trabajar nuestro carburador. Recuerden que el carburador pues no necesariamente va a trabajar bien un carburador en este motor y si yo lo pongo en otro exactamente igual, no. ¿Por qué? Porque depende mucho de las características, el estado mecánico en el que se encuentre mi motor, dónde lo haga yo trabajar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante revisar las espreas. Si ustedes desarman un carburador, pues van a encontrar que las espreas están ahí intactas, ¿sí? Intactas, y van a decir, pues están en buen estado. La queja del cliente va a ser alto consumo de combustible. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues revisar, ¿verdad? Revisar que esos orificios que tiene la esprea, pues no se encuentren ovalados. Si están ovalados es porque tienen ya desgaste, deben de estar perfectamente circulares y si esto es así, debo de sustituir mis espreas. Y si ustedes quieren configurar un carburador, ya sea hacia arriba para obtener mejor desempeño o hacia abajo para obtener economía, pues lo pueden hacer por medio de la esprea. La esprea, les vuelvo a repetir, ¿sí? Es un elemento que no se puede ajustar, pero sí se puede intercambiar.